Esta es la historia de Elena Sinset. Voy a intentar contarla. Elena Sinset era una mujer que quería contar una historia de verdad, una historia grande, una historia importante. Todo empezó el día que oyó decir a una niña que todos los poetas eran franceses. Instintivamente se alegró de no tener esa nacionalidad, porque no quería caer en la tentación de la poesía. Elena Sinset pensó que desde la poesía nunca se ha contado ninguna historia importante. Una historia importante ha de tener un principio, ha de tener un nudo y ha de tener un desenlace. Elena Sinset comenzó a buscar el argumento de su historia. Elena Sinset quería hablar de los vaivenes de la vida. Un día estás aquí, con tu vida hecha, y al siguiente te ves sin nada, marchando hacia no se sabe dónde, buscando empezar para llegar a un tercio de lo que tenías construido. Y bueno, lo de la vida hecha es una expresión errónea. No se puede dar por concluido algo que es un proceso. Es una expresión tranquilizante para agarrarse a la seguridad de lo que ha llegado a ser sólido. Pero no hay nada sólido, y menos el ser humano, con su tanto por ciento de agua. Elena Sinset quería ponerle cara a la pobreza, sobre todo a la pobreza importante, la pobreza de dormir en la calle, la pobreza que te hace prescindir de tus hijos para que puedan seguir viviendo, la pobreza que te hace jugarte la vida cruzando fronteras y como último paso te lleva a un mar que puede tragarte, y si no te traga te conduce muy lejos de tu sueño, te conduce al centro de tu pesadilla. Elena Sinset quería denunciar la inconsciencia del ser humano, su egocentrismo, su falta de empatía, su complicidad en el engaño que le proporciona la ceguera, desde la que no tiene que hacer nada, porque todo queda demasiado lejos de su alcance. Elena Sinset quería contar una historia tan importante, una historia que moviera a la acción, que no dejara indiferente a nadie, una historia de verdad, con principio, con nudo, con desenlace. Elena Sinset quería decir que este sistema cruje y que ese crujido da el ritmo al baile de algunos, pocos. El resto salta y se descoyunta como puede y se ve sin opción de cambiarlo. Elena Sinset quería abordar el deterioro del planeta, de la contaminación. Quería hablar de cómo se derrite el Ártico, de cómo cambia el clima. Tanto tiempo negando la evidencia, y la evidencia saca la lengua en la cara. Elena Sinset quería hablar del plástico, de las ballenas, de la extinción. Quería hablar de la autodestrucción, de la ambición sin límites, de la rentabilidad como única forma de estar. Elena Sinset quería explicar que sin un mínimo la vida se hace complicada, pero que con un máximo no, porque lo máximo puede ser infinito, pero que llegados a un punto de riqueza se pierde el sentido, el para qué, y ese para qué no tiene otro propósito que la acumulación por la acumulación. Al final, por mucha tierra, el cuerpo humano ocupa tan solo su tamaño. Elena Sinset quería tratar el tema de los transgénicos, esa perfección artificial que se salta la paciencia de los ciclos, que suprime especies para que nada turbe su beneficio económico. Elena Sinset quería criticar cómo hemos aprendido a comer con los ojos, cómo nos sorprende que algo tenga su sabor cuando lo tiene, cómo hemos asumido que la normalidad es que los alimentos sean atractivos, aunque
no sepan a nada y cómo descartamos de entrada la más mínima tara. Elena Sinset quería decir que somos una especie invasiva, que no tenemos derecho, pero tenemos el poder y lo ejercemos. Elena Sinset quería decir que todo esto lo aplicamos al hombre y a la mujer, a la infancia, y nos volvemos seres corregibles, ni un diente torcido, ni un pelo donde se supone que no debe haber, por no hablar de otros retoques, menos al alcance de cualquier bolsillo. La perfección es una monstruosidad, es una esclavitud, se afirma voluntariamente, y si no se alcanza, puede incluso que se acuda a un médico que cure traumas. Elena Sinset quería hablar del comercio, de que todo se ha convertido en una mercancía, incluso las sesiones de espiritualidad pagan la publicidad que las hace mejores, los retiros, los ayunos, todo necesita ser guiado, pagado y útil. Elena Sinset quería contar una historia tan importante que moviera a la acción, que no dejara indiferente a nadie, una historia de verdad, una historia con principio, con nudo, con desenlace. Elena Sinset quería mencionar la mediocridad, la exclusión, el rechazo hacia lo distinto, y en lo distinto entran tantas variantes: el color de la piel, la enfermedad mental, la pura rareza, o incluso esa diferencia de la persona que es capaz de ver más allá y que se queda sola en su tiempo. Luego se muere, avanza el tiempo y dicen que visionaria, pero eso no quita que viviera y muriera sintiéndose una mierda. Elena Sinset quería hablar de las multinacionales, de la precariedad, de la investigación, de la educación, de la cultura. Quería hablar de la economía, del salario mínimo, de los derechos laborales, de los impuestos, de la corrupción política y, ¿por qué no?, de la corrupción a pequeña escala, como un gen más que confunde lo que es de todos con lo que es de nadie. Lo que es de todos se cuida y se respeta, aunque sea por puro egoísmo, porque en ese todos está el individuo. En cambio, si se concibe como lo que es de nadie, cada cual se lleva lo que puede. Elena Sinset quería hablar de la crispación, de la anulación de la gente que se siente sin voz ni voto, y quería hablar de que la gente no existe, que la gente es un ente inventado y como ente se controla mejor. Quería hablar de la acomodación del ser humano, de la falta de esperanza, del conformismo. Elena Sinset quería hablar de la trata de seres humanos, de la carne viva que se vende, que se engaña, que se explota. Elena Sinset quería contar una historia tan importante que moviera a la acción, que no dejara indiferente a nadie. Una historia de verdad, una historia con principio, con nudo, con desenlace. Elena Sinset quería extenderse en la justicia, en la libertad, en la felicidad, en la obsolescencia programada. Quería hablar del uso, del abuso, del desuso. Elena Sinset quería denunciar la comida basura, las mentiras que se repiten y se repiten hasta hacerse verdad, amparadas por los medios informativos, por las redes sociales. Elena Sinset quería hablar de la comunicación y de la sordera colectiva, del vértigo, de la aceleración, del ritmo frenético, de la pérdida de la espera, de la ilusión. Elena Sinset quería hablar de la falta de atención que nos aqueja. Solo somos capaces de tomar cápsulas de información, no más de una cápsula. Quería hablar de cómo hemos dejado de profundizar y cómo nos quedamos con el primer pantallazo, siempre en la superficie, y cómo esto nos hace ser carne de manipulación, porque la pereza se ha impuesto y de tener que pensar preferimos los pensamientos que ya vienen hechos de fábrica. Elena Sinset quería hablar de la energía renovable, del materialismo, del sinsentido de la vida, del monopolio de algunas empresas,
respaldadas por los gobiernos que nos dan la opción de elegir entre lo malo y lo peor y nos arrebatan la capacidad de cambiar algo, de que algo esté en nuestra mano. Elena Sinsett quería contar una historia tan importante que moviera la acción, que no dejara indiferente a nadie, una historia de verdad, una historia con principio, con nudo, con desenlace. Elena Sinsett quería hablar del desarrollo de la tecnología, muy lejos del desarrollo de la ética, lejos del pensamiento crítico, del autocontrol, lejos del conocimiento. Elena Sinsett quería hablar de la globalización, lo lejano a un toque de teclado, lo cercano, difuminado y ausente, los productos de la tierra que nos rodea sin recoger, porque no compensa el coste con el precio que pagan, y luego el combustible, derramándose y ensuciando medio mundo para acercarnos frutas cogidas a destiempo por una mano de obra mucho más barata que la de aquí, metidas en congeladores y rociadas después con letra pequeña para hacerlas madurar en destino. Elena Sinsett quería hablar del bienestar como producto de consumo, de la acumulación como necesidad. Quería hablar de la intolerancia y del poder de las religiones. Elena Sinsett quería hablar de la censura, de cómo la justificamos cuando la ejercemos y de cómo nos indigna cuando la ejercen sobre nosotros. Elena Sinsett quería hablar de la anestesia, de esa capa que nos ha crecido como si todo ocurriera en una pantalla de televisión a la hora de comer, o como si lo que ocurre en esa pantalla a la hora de comer fuera tan ficción como la serie que sigue. Elena Sinsett quería hablar del cine, de la literatura, de la televisión a la que se refería antes. Quería decir que es prácticamente imposible ver otra cosa, leer otra cosa, escuchar otra cosa que no sea lo establecido, que todo son circuitos comerciales que marcan el gusto y marcan el gasto, que lo que no entra dentro de esos circuitos no existe. Elena Sinsett quería hablar del engaño de la inmensa mayoría de los autores que están pagando a precio, que están pagando su éxito. Elena Sinsett quería hablar de la incapacidad para no repetir la historia, del resurgir de la ultraderecha, del fanatismo que se alimenta no de esos pocos a los que le conviene esta ideología, que se alimenta de la clase más necesitada, que se aprovecha de su cansancio, de su impotencia, y con 4 frases gritadas les llegan al centro del estómago, que se alimenta también de la clase media, que se ve drásticamente disminuida y no quiere perder ese trozo que tenía. Elena Sinsett quería hablar del respeto por uno mismo, por los demás y por lo demás. Quería hablar de la unidad, de la igualdad. Elena Sinsett quería hablar de la homofobia, del olvido de los que lucharon por conseguir ciertos derechos que ahora se dan por sentados, pero que estuvieron y que están de pie en muchos lugares donde todavía existe la pena de muerte, el rechazo. Elena Sinsett quería hablar de esos derechos conquistados que, aunque en algunos puntos no lleguen a igualarse a los derechos de la mayoría, se agradecen como limosnas. Elena Sinsett quería hablar del machismo tan arraigado que no somos capaces de verlo en miles de detalles. Quería hablar de la violencia de género, una estadística que ahora se difunde en los medios de comunicación, una lacra que ha existido siempre sin que nadie se llevara las manos a la cabeza. Mi marido me pega lo normal. Y quería hablar de la preocupación por la juventud, porque se ven aflorar comportamientos de víctima y verdugo y se apela siempre al número de siglo por el que vamos, como si estuviéramos hablando de un retroceso, pero realmente nunca hubo un avance de verdad. Lavados de cara sí, eso sí hubo, pero no un cambio radical de mentalidad. De lo contrario, no se estaría todavía batallando por igualar los sueldos de hombres y de mujeres
que realizan la misma función. Elena Sinsett quería hablar de la privacidad voluntariamente perdida, de la confusión con lo público, de poner la vida en un escaparate bien encerada, apetecible como una manzana. Quería hablar del control de nuestros datos, de nuestros gustos, de nuestros actos cedidos cada vez que aceptamos algo que no leemos y lo aceptamos muchas veces al día. Elena Sinsett quería hablar de los premios, de los pactos, de los amiguismos, de los favores que siempre tienen un precio. Quería decir que todo está manchado, que la inocencia, la gratuidad están devaluadas porque lo que nos renta no vale. Elena Sinsett quería contar una historia tan importante que moviera a la acción, que no dejara indiferente a nadie. Una historia de verdad, con principio, con nudo, con desenlace. Elena Sinsett, mientras buscaba el argumento, pensó que debía encontrar una editorial para no hacer un trabajo tan grande en vano. Una editorial importante que tuviera la capacidad de llegar al mayor número de personas dispuestas a no quedarse indiferentes, dispuestas a cambiar el rumbo de los acontecimientos. Elena Sinsett pensó que quizás después su historia podría llevarse al cine para la gente que prefiere la gran pantalla, aunque es cierto que la gente no existe. Para las personas que prefieren la gran pantalla. Elena Sinsett pensó que después, inevitablemente, vendrían las conferencias y allí explicaría cómo tuvo la idea de escribir la historia más importante, sin dejarse perder en los detalles, cómo dio forma a esta historia de verdad, con principios, con nudos que fue desatando, con desenlaces que acabaron enlazándose en este final feliz, este final que comenzó porque Elena Sinsett no tenía nacionalidad francesa y no estaba destinada a la poesía.